Hola a todos, soy Pablo Veloso y muchas veces nos pasa en el camino espiritual que nos ponemos a practicar meditación, nos ponemos a practicar contemplación, hacemos prácticas muy profundas, pero hay un elemento que pertenece a la mística que es ese plasmar esas experiencias a lo largo de la historia por parte de distintos místicos en sus escritos. Y esa palabra viva, esa palabra que a veces es la propia escritura, la Biblia, y otras veces es la experiencia de primera mano de estos místicos, se nos pasa por alto. Y eso hace que, bueno, que nuestra práctica no deje de ser profunda por eso. Sin embargo, que a veces algunos problemitas que podamos tener, algunas dudas, algunas inquietudes, algunos como atajos que podríamos encontrar en el camino, no los vemos porque estos místicos nos los han contado, pero a veces no accedemos a esa bibliografía porque quizá nos da cierto temor no entenderla, sentimos que no estamos preparados o sencillamente no estamos acostumbrados a esa lectura. Nos parece, vaya a saber qué. Entonces, la propuesta que vengo a contarles tiene que ver con animarse a hacer una hermenéutica, una interpretación tanto de los escritos de estos místicos como también de la propia Biblia. Les voy a mostrar compartiendo aquí la pantalla, les voy a mostrar directamente eh, este dossier, este escrito, que se llama Espacios del No Saber. Espacios del No Saber. Y va a consistir en encuentros donde vamos a trabajar la lectio, la lectura de la escritura de la palabra silenciosa, la sabiduría perenne, es decir, aquella tradición primordial que bien nombraba Leibniz, el filósofo alemán, y también la famosa catena áurea, la cadena de oro que va recorriendo toda la historia, de la historia de la mística, ¿no? La mística ecléctica, es decir, esa mística que descubrimos que está en distintos autores por igual, el conocimiento divino, la ciencia negativa. La ciencia negativa es la ciencia del místico, es la ciencia apofática, es ese descubrimiento que a Dios no se lo puede guardar, ¿no? Entre las manos o apresarlo o aferrarlo, sino que siempre se nos escapa. Van a ser grupos de lectura también, trabajando la esiquía, es decir, la paz del corazón. Va a ser ese regreso a la raíz, porque como digo, esa catena áurea nos va a llevar hasta la propia escritura, ¿no? La Biblia, pero también escritos a veces de místicos de los primeros siglos cristianos, que a veces uno piensa con esa idea de que lo nuevo es mejor, que lo antiguo o no se entiende o no tiene contenido y en realidad es muy rico. Así que es una sabiduría compartida. Entonces, la contemplación silenciosa es un diálogo con Dios desde la mirada desnuda, pero los místicos a lo largo de la historia nos han enseñado que la palabra de Dios y el magisterio de la tradición, las dos cosas paralelas, el magisterio sería lo que para el judaísmo es el Talmud, es decir, es esos místicos que van hablando, que van volcando experiencias, que se van retroalimentando a través de sus escritos, paralelamente a la escritura, ¿no? Como a veces se habla de la filocalia, que es, decía el Starets del peregrino ruso, es esa especie, hoy diríamos, de radiografía con la cual podemos ver un eclipse sin quemarnos la retina, ¿no? La escritura se puede ver muy bien a veces a través de los escritos de los místicos. Entonces, van a ser grupos de lectura compartida, pero no solo de ponerse a leer, van a tener un proceso que ahora lo vamos a plantear. Recorreremos paso a paso y lentamente las palabras, tanto de la escritura misma, la Biblia, como también de los místicos de la historia hasta el presente, rumiando sus decires, comulgando con ellos y permitiendo así que aquellas experiencias que conocemos de oídas, como bien decía Job en su libro, de oídas yo te conocía, le dice a Dios, pero ahora te han visto mis ojos. Y ahora que esto se vuelva nuestro pan de cada día y así esto pueda nutrir nuestra práctica espiritual. Ya lo decía la propia escritura en Mateo, que dice, y Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, ahora, en lo que atañe a la Biblia misma, al estudio de la Escritura, que es el alimento, es lo que nutre nuestra práctica espiritual, le llamamos espacio de escritura.
esta es la propuesta, realizar un recorrido principalmente bíblico, obviamente bajo una observancia contemplativa. Recorreremos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Si uno recorre la Biblia tal como la tenemos aquí, eh, verso por verso, parte por parte, que es lo que sería lo que se llama una lectio divina, que está genial. eh, la cuestión es que puede llevarnos no solo muchísimo tiempo, sino que van a involucrar partes que son meramente descriptivas. Por ejemplo, no sé, ordenanzas como el tiempo que tiene que estar una persona fuera del campamento de Israel para purificarse porque, no sé, justo la mujer entró en su periodo de la regla o cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas podemos o podríamos salteárnoslas si apelamos a otra cosa, que son esto, las narraciones o eventos de eventos claves. ¿Qué son las narraciones de eventos claves? Bueno, en lugar de meternos con si el animal que se come es el que tiene pezuña partida en dos o en tres, o el pescado o el pez que se puede comer es el que tiene las escamas así o asá, en lugar de eso, centrarnos en el evento de Moisés subiendo al Sinaí, Moisés encontrándose con Dios, Moisés regresando y descubriendo que Aarón había fundido un toro de bronce, ¿no? Y habían empezado a adorarlo los judíos que estaban esperando a Moisés. Es decir, tomar el evento, la narrativa, el acontecimiento, que es el que nos va a permitir, mediante eso, mediante esa imaginería, como si fuéramos niños, aprender, con esa H en el medio, aprender lo valioso que tiene esa escritura. Entonces, iremos de libro en libro y de capítulo en capítulo aprendiendo de los devenires de cada personaje, de Adán, de Jacob, de Moisés, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Existen muchas historias que se nos pasan y que si las repasáramos adquiriríamos un bagaje de recursos que nos permitiría ante cada circunstancia de nuestra vida diaria decir es como lo que le sucedió a Salomón o es como cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Es decir, si uno recorre estas historias, que yo recuerdo de niño, veía un programa de dibujos animados llamado El Superlibro, donde un niño, una niña y un robot viajaban por el tiempo hasta épocas como la de Moisés o Jacob o Abraham y Jesús también, nos iban contando, nos iban mostrando a los niños el acontecimiento. Y eso se me ha quedado grabado. Y lo hablaba no hace mucho tiempo con Pablo Dors, que él me contaba que él también tenía una Biblia para los niños, que la quería mucho, ¿no? Que le tenía mucho aprecio y que le aportaba también esto. ¿Qué es lo que nos aporta estas historias? Bueno, nos aporta lo mismo que quien estudia mitología griega encuentra. Encuentra, en lugar de explicaciones complicadas, filosofías complicadas, encuentra en un relato la transmisión de una vivencia que te puede servir luego cuando te encuentras con una situación vital determinada, decir, esto que le pasa a mi hermano es igual que lo que le pasó a Jacob. Esto que me está pasando a mí es como cuando Gedeón tal cosa. Y de esa manera es como que gracias a lo que le pasó a Gedeón, gracias a lo que le pasó a Josué, gracias a lo que le pasó a Pedro cuando negó a Jesús, eh, uno entiende lo que le está pasando en la vida propia, entiende cómo puede reaccionar, tiene pautas, es decir, se vuelve algo muy rico. Entonces, dice, imagina poseer en tu mente todas estas historias, poder entender la vida mirándola a través del cristal valioso y bello de estos personajes, te permitiría entender a los demás, darles un buen consejo y decodificar complejidades familiares. Se trata de la premisa de que lo que sucedió una vez sucede siempre. O sea, no es que lo de Adán ya pasó y le pasó solo a Adán. Nosotros somos Adán, nosotros somos Jacob, nosotros somos Pedro, nosotros somos Pablo, nosotros somos Santiago, somos todos. Entonces, lo que sucede en un momento que no es de la historia, porque la Biblia no es que no es un libro de historia, no es un libro de lo que pasó, es un libro de lo que pasa. Entonces, la Biblia no es un libro de historia, sino de lo que está sucediendo todo el tiempo en nuestro interior y alrededor nuestro. Aplicaremos el cuádruple método. Serán 4 pasos. Primero,
leer la historia previamente en casa. ¿Qué historias serán? Vamos a dar un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, em, Éxodo 5, paja para ladrillos. ¿De qué trata? De los principios, ¿no? De los principios que uno pueda tener, principios morales, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Nos cuenta la historia. ¿Es larga? No. Simplemente dura una página. Algunas duran un pelín más, pero básicamente es eso. Las plagas del faraón, esa es otra. Pero fijémonos cómo van a continuación, ¿no? Éxodo 5 del 7 al 13 y la siguiente va Éxodo 7, eh, verso 8, hasta el 9:35. Y la siguiente historia va Éxodo 13, o sea, van correlativas. No es que saltamos de un lado al otro de la Biblia o nos perdemos muchas historias. Entonces, la idea es, como está la cita bíblica también, que nosotros cada vez que vayamos a tratar una de estas historias, la anunciamos, la suministramos para que cada quien la pueda leer en casa. Es súper cortita, por lo tanto es más algo para meditar, ¿no? Porque obviamente vamos a apelar a la Biblia, cada cual en su casa, y va a ampliar esta historia. Va a buscar el contexto, de dónde viene, en qué marco está, qué estaba pasando en ese momento. Entonces, no importa que no lo hagamos, no importa que solamente nos quedemos con la historia en sí es riquísima. Así que leemos la historia, que no es más que un extracto de, o sea, un fragmento de ese libro bíblico. Después nos encontramos en clase, aquí está, el primer paso es leer la historia antes de la clase y meditarla individualmente. La segunda parte, el segundo paso lo hago yo, que sería contextualizarla. A qué libro bíblico pertenece? ¿Qué personaje se involucra? Yo les voy a contar un poquito de qué libro es de la Biblia, de qué se trata ese libro, qué está pasando en el momento en que esta historia ocurre, quiénes son un poco esos personajes. Tercer punto, comprender la historia. Aquí, entre todos, vamos a ir pensando lo que pasa. ¿Por qué Isaac hizo lo que hizo? ¿Por qué el faraón se negó a dejar al pueblo judío salir? ¿Por qué Jonás no quiso aceptar ir a Nínive a predicar? ¿No? Todos los detalles. ¿Por qué no le caían bien los ninivitas a Jonás? ¿No? ¿Por qué Dios elige que se lo coma un pez y no, no sé, dormirlo como a Adán? O sea, vamos a ir pensando el evento. Y luego el cuarto punto, son solo cuatro, el cuarto es reflexionar. Reflexionar en el sentido también de reflejar. Así que lo que vamos a buscar es que eso que le pasó a Jonás, a Job, a Moisés, a Abraham, a Jesús, a Pedro, a quien sea, eso, cómo se vive en nuestra vida diaria, qué nos transmite para nosotros en tanto individuo, en tanto familia, en tanto sociedad. Entonces, vamos a ver siempre esos cuatro pasos. Son muy fáciles. Repasar en casa la historia, meditarla un poquito. En la clase está mi contextualización y mi más o menos explicación. Luego, como una introducción, luego está entre todos el comprender lo que está pasando ahí y el último paso es aplicar. Cuando aprendamos a hacer esto, es buenísimo porque después lo podemos aplicar a cualquier cosa. Podemos leer nosotros mismos la Biblia, podemos leer a los místicos, podemos leer lo que sea y nos va a permitir con estas cuatro herramientas extraer sentido. Entonces, se trata de volver a ser como niños y acercarnos a la palabra, tal como Jesús lo enseñó. Jesús dijo así en Mateo 19:14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Em, Así que vamos a utilizar la Biblia del Peregrino, que es una Biblia muy reconocida. Vamos a utilizar también para lo que es el Nuevo Testamento la sinopsis de los cuatro evangelios de Juan Leal. Y también todas las historias de la Biblia de John Walsh, que son estos extractos están en un libro de este hombre, John Walsh, que ha hecho esta recopilación. Nosotros las vamos a utilizar, son historias que son la Biblia misma, es decir, están extraídas de la Biblia. Así que vamos a ir desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Cuando estemos en el Nuevo, vamos a apelar mucho a Juan Leal, que lo que nos hace es una sinopsis de los evangelios. Porque quiero simplemente presentar por último esto. Aquí la Conferencia Episcopal Española hace un delineado de los libros que componen la Biblia.
Nosotros en el Antiguo Testamento podemos dividir todo en Antiguo y Nuevo, ya conocemos eso, el Nuevo es muy fácil, son los cuatro evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas Paulinas, las cartas de Santiago y Pedro y finalmente las cartas de Juan, Judas y el Apocalipsis. Podríamos decir que el Nuevo Testamento se compone de los cuatro evangelios y todas las cartas más el Apocalipsis, ¿no? Eso sería el Nuevo Testamento. Ahora el Antiguo. El Antiguo tiene primero 5 libros clásicos que se llaman Pentateuco. Son los 5 libros de Moisés, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Enseguida viene lo que se llaman libros históricos, que son relatos como de eventos, de historias. Josué, Jueces, Ruth, em, Esdras, Judith, Tobías, Nehemías, Reyes 1, Reyes 2, Samuel, todos esos libros. Después vienen los libros sapienciales o poéticos, que son libros de sabiduría, como Job, Salmos, Eclesiastés, Eclesiástico, Proverbios, pero también poéticos como el Cantar de los Cantares, que le gustaba mucho a San Juan de la Cruz. Luego vienen los libros proféticos, los famosos profetas, Daniel, Ezequiel, Baruch, ¿no? Amós, Abdías, todos ellos. Y ahí termina. Así que el Antiguo Testamento tiene, podríamos decir, los libros históricos, incluiríamos el Pentateuco ahí, los libros de sabiduría y los libros de profecía, los proféticos, como si fueran tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hiciéramos una lectio, nosotros tendríamos que ir recorriendo cada detalle de cada uno de estos libros. Eso es lo ideal. Pero quizá es muy bueno tener esta primera aproximación que estamos presentando, que es mirarlos como historias, es decir, extraer pequeñas islas que son las historias, y las historias, al igual que hacía Jesús, Jesús contaba parábolas porque él sabía que un cuento resume y transmite mucho más que un montón de explicación. Entonces él prefería decir, un hombre una vez contrató a un empleado en su viña para que hiciera tal cosa, y él sabía que con esa historia llegaba a todos, todos le entendían e iba a ser clarísimo. En lugar de explicar, no, bueno, hay que portarse bien, porque esto, por lo otro, a veces la parábola es más profunda en ese sentido. Por eso vamos a apelar a estas historias. Vamos a volver a ser como niños, vamos a volver a conectarnos, y lo bueno es que cuando hagamos este rastrillaje, esta pasada por toda la Biblia, con todas estas historias nos van a quedar. Y cuando nos pasen cosas en la vida cotidiana o le pasen cosas a los que nos rodean, vamos a poder decir, mira, yo conozco una historia o me acuerdo de cuando, por ejemplo, la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Esto es como el Pentecostés, ¿ves? Tú eres una maestra en esta sala, en esta aula de enseñanza, y tú tienes muchos niños y hay que respetar las diferencias de cada uno. Cada uno tiene su tiempo, al igual que en el Pentecostés cuando bajó el Espíritu Santo y a cada uno le dio algo diferente. Entonces te sirve la historia. Esa es la cuestión. Así que volvemos aquí al programa. Recordemos que nuestro programa se basa en varias opciones. Una es el espacio de la escritura misma. La otra, que ahora la veremos también, es el espacio de la historia mística, según el Emir Sola. Y también está la historia de el espacio de lectura del no saber, que vamos con lecturas selectas de cada uno de los místicos más destacados. Son tres opciones que puedes hacer simultáneamente o puedes hacer eh, una sola o dos, ¿no? Va a haber un formulario al que vas a poder acceder a través de este mismo PDF, picando aquí, em, y si no, se te va a enviar aparte, ¿no? Para que tú puedas, a través de llenar ese formulario, podamos tener esa información de qué es cuál es el curso que te interesa, de distintas inquietudes que puedas tener y nos puedas transmitir. Así que en un ratito te recuerdo de nuevo esto del correo y el nombre y el teléfono. Pero bueno, aquí lo tienes otra vez, 695923178 con el prefijo 34 si estás fuera de España, para escribirme por WhatsApp o pablojorgeveloso@gmail.com y ya nos ponemos en contacto para, para empezar este interesantísimo estudio que a mí también me apasiona. Hasta pronto. También podríamos abordarlo de otra manera, ¿no? Esto sería una forma paralela. Ahora hablamos del camino de los místicos. Digo paralelo porque podríamos
hacer solamente, alguien dirá, no, a mí me interesa solo la escritura. Yo quiero hacer la lectio divina y trabajar la escritura. Otro dirá, no, a mí me gusta la escritura y los místicos. Otro dirá, yo quiero solo los místicos. Entonces, dentro de los místicos tenemos esta opción, espacio de historia mística, ¿no? Eh, para ello podríamos seguir dos caminos. Uno de los caminos tiene que ver con esta persona que se llama el Emir Sola. El Emir Sola es un místico, también un filósofo que ya ha fallecido y que una de las cosas que hizo en su vida grandiosas fue recopilar en 4 volúmenes la historia de la mística. ¿Cómo la recopiló? Bueno, lo tenemos aquí. Vamos a mostrar. Estos son sus libros, Los Místicos de Occidente uno, 2, 3 y 4. ¿Qué hizo? Bueno, en cada uno, acá vemos, por ejemplo, en el uno dice mundo antiguo, pagano y cristiano. En el 2, ¿qué encontramos? Místicos medievales. En el 3, místicos italianos, ingleses, alemanes y flamencos de la Edad Moderna. En el 4, místicos franceses, españoles y portugueses de la Edad Moderna. Entonces, ¿él qué hizo? Vamos a elegir, por ejemplo, este mismo. Vamos a elegir vamos a ir al índice aquí y ¿qué vemos? Que él lo que hace es de cada místico que encuentra, y fijémonos cómo pone, por ejemplo, a Juan Calvino, y uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Será místico o no será místico? Él se refiere a todas las personas que de alguna manera se acercaron a esta visión mística. Entonces, algunos nos van a interesar más, algunos los vamos a profundizar más, otros los tomaremos a modo más anecdótico, pero es bueno conocerlos, porque a veces uno, si no, pierde la cadena áurea, pierde esa noción de ¿y esto de dónde llegó? ¿No? Entonces, saber que va de mano en mano, de boca en boca y de corazón en corazón. Entonces, Juan Calvino, Teodoro Agripa de Aubigné, Guillaume Postel, ¿no? Estos son todos franceses, Felipe de Aquino, San Francisco de Sales, ahí está, ahí nos suena uno, San Francisco de Sales. Claro, pero a los demás quizá no los conocíamos. Es importante. Qué hace este autor? No nos pone todo el libro de cada uno de estos místicos, nos pone unos fragmentitos que ahora miraremos cómo son. Y aquí continúa, la lista es larga, ¿no? En este caso ahora viene místicos españoles y portugueses, nos suena muy bien San Ignacio de Loyola aquí, San Ignacio de Loyola, pero ¿qué nos pone? Bueno, nos pone un fragmento a modo de ejemplo. De esa manera podremos ir como degustando. Al que le guste después y diga, me interesa, voy a ir a buscar su obra. San Francisco de Osuna, ¿no? Ese es muy conocido también, San Pedro de Alcántara. Ya los que son españoles nos suenan mucho, San Juan de Ávila, ¿no? Luis de Granada. Entonces, cuando vamos al texto mismo, descubrimos que lo que hace es eso. Aquí pone el nombre de uno de los místicos, nos pone una reseña muy cortita que es esta, de cómo es su vida, muy corta, y enseguida nos pone un fragmento, el verdadero espíritu del Carmelo, por ejemplo, la humildad. Entonces el fragmento es este trocito que vemos aquí, lo vamos a achicar un poco, ahí. Este trocito a veces pone 2 fragmentos, este es el segundo fragmento, las aspiraciones, ahí, y normalmente ahí termina. Acá pone uno más, el gabinete místico. Y ya pasa al siguiente, Pierre de Berulle, ¿no? Entonces, no es que vamos a leer todos los fragmentos, quizá leamos uno de cada uno en casa. El procedimiento va a ser este, tanto para la lectura de la Biblia como para los místicos. Anunciamos cuál va a ser el fragmento que vamos a leer, lo leemos en casa durante la semana, lo meditamos, lo repasamos y cuando venimos a la clase, lo que vamos a hacer es eh, yo voy a dar una especie de explicación del personaje del que se trate, o si es un capítulo de la Biblia, una reseña de lo que está sucediendo. Vamos a trabajar con 2 parámetros, el parámetro de comprender y el parámetro de reflexionar. Entonces, primero vamos a intentar comprender qué nos está contando este místico o la palabra, la escritura, que nos cuenta qué está pasando, qué hace Jesús, por qué los fariseos hacen lo que hacen. Vamos a pensar la situación primero, ¿no? Lo mismo con estos místicos. Vamos a pensar qué nos está diciendo. Una vez que entendemos qué nos dice y por qué nos lo dice, vamos a pensar cómo, vamos a reflejar, a reflexionar. Vamos a ver cómo esto se aplica a nuestra vida, ¿no? Cómo esto baja a nuestra vida cotidiana.
Así que esos dos elementos, comprender y reflexionar, lo vamos a aplicar a todo. Ese va a ser el método sencillísimo y súper profundo que nos va a permitir hacer una hermenéutica inspirados obviamente por el espíritu, para entender y aplicar a nuestra vida lo que dicen estos textos y no tenerles más miedo de que hablan en un lenguaje raro, vaya a saber. Pero fijémonos cómo tienen muchas citas bíblicas, eso nos va a ayudar a enseguida conectar, a tener en la mente versos bíblicos y todo poquito a poco, yo les digo, se va a hacer cada vez más claro. Así que ahí tenemos la parte de el Emir sola. Esa es una opción. Podemos recorrer estos libros. ¿Cuánto nos va a llevar? Lo mismo que con la Biblia, infinitamente. Es decir, no es un estudio para hacerlo durante una semana. Hay una opción que podríamos, si todos quieren esa opción, de poner un tiempo y decir, bueno, 3 meses. Y tratamos de comprimir todo en 3 meses. Pero lo ideal sería que nos demos el tiempo así como ad infinitum. Es como decir, esto es pan de vida. Por lo tanto, vamos a recorrerlo con tranquilidad, no nos vamos a meter prisa, tranquilamente vamos a ir deglutiendo, rumiando cada uno de estos elementos, porque de eso se trata. Entonces, o sea, ¿qué hay más bonito que esto? No sé, para mí esto es el, el pan de cada día, me encanta a mí. Siguiente Me opción, dijo, ¿por ¿por qué no qué? hacemos un recorrido por ciertos autores? No tantos como propone el Emir Sola, sino ciertos autores con sus libros más destacados. Entonces, segunda opción, realizar un viaje literario por varios de los libros esenciales de nuestro conocimiento silencioso, la mística, como una suerte de club de lectura contemplativo. Abordaremos la lectura primeramente en un plano individual y en las sesiones grupales recibiremos una introducción sobre el texto leído y concluiremos con las diferentes visiones que los miembros han interiorizado. Es el proceso que les contaba. Primero leerlo en casa, luego vamos a la clase, digamos. Eh, yo doy una reseña, una introducción, más o menos una opinión de lo que está ahí sucediendo y luego abrimos a intercambios, opiniones, sensaciones, aplicaciones prácticas de lo que estamos viendo. Como punto de partida, comenzaremos con Dionisio Areopagita, La tiniebla es luz de María Toscano y Germán Ancochea Soto, que nos presenta la base misma del misticismo cristiano. Este libro, que se basa en Dionisio Areopagita es como el puntapié inicial. Él arrancó toda la mística en el mundo cristiano porque él escribió lo que se llama la teología mística y fue el primero que empezó a hablar de este punto de vista eh, apofático, este punto de vista del silencio. Así que María Toscano, que es una gran erudita en estos temas, acompañada en este caso por Germán Ancochea Soto, este libro va a ser nuestro punto de partida. ¿Lo vamos a leer entero? No. Vamos a ir tomando los fragmentos que nos parezcan más útiles para ir profundizando, en este caso, a Dionisio. Y después pasaremos a estos libros, ¿no? Lo tendremos, vamos a hacer un recorrido visual. Tenemos las Eneadas de Plotino. Plotino no era cristiano en sí, pero mucho de la mística cristiana viene de él. Viene de él. Así que leer, conocer un poco cómo hablaba y de qué hablaba, nos va a hacer entender mucho de la visión cristiana de la mística. Entonces, de Plotino tomaremos algunos fragmentos para poder pensarlo y entenderlo. Y ahí iremos viendo esa cadena. Luego veremos a Juan Casiano. Juan Casiano, de los padres orientales, es el primero que viene a Occidente y arma las bases o sienta las bases del monacato occidental. Y si uno va o ha ido a hacer un retiro espiritual a un monasterio trapense o benedictino, sabrá que la regla de San Benito, mientras uno come, se le lee las colaciones de Casiano o las instituciones de Casiano. Es muy normal. Entonces, Casiano, Padres del Yermo, justamente del desierto, nos hablará mucho de la vida espiritual, de la austeridad, de la lucha contra los demonios, así le llamaban. Entenderemos ese léxico que nos parece tan raro, ¿no? Así que hablará de la oración de Jesús, montones de cosas, pero lo importante es leerlo de él. O sea, no, a veces lo escuchamos de oídas, de terceros.
Está muy bien eso, es inspirador, pero a veces ir a las fuentes también es importante. Luego, Meister Eckhart, maestro de la escuela renana, un alemán, maestro de muchas beguinas y begardos también. Bueno, Meister Eckhart, eh, totalmente del silencio, de la no dualidad. Bueno, tratados y sermones. Quizá los sermones son mucho más cortitos, concisos, trabajan un tema puntual. Los tratados son un poquito más largos, así que podremos ir justamente a algunas de sus sermones más interesantes y lo mismo, leerlos en casa, al llegar, trabajar un poco, plantear las ideas principales, luego dialogarlo, pensarlo, expresar sensaciones y ver cómo lo podemos aplicar a la vida cotidiana. Luego, otro clásico, son todos clásicos estos, La nube del no saber, del siglo XIV, es un anónimo inglés, no se sabe quién lo escribió, se piensa que es un monje, que nos va a hablar de justamente de la nube del no saber, es decir, cómo vincularse con aquello, con ese Dios que es el Dios del silencio, el Dios que el propio Meister Eckhart, de quien hablábamos recién, Meister Eckhart nos decía, le decía a Dios, Dios, libérame de Dios. O sea, Dios sin forma, ayúdame a liberarme de la idea que tengo de ti, el Dios con forma, porque sé que tú estás más allá de eso y cualquier idea que yo tenga va a ser una idolatría. Entonces, esa es la línea de la mística. Ahí lo tenemos. La nube del no saber. Aquí, la nube del no saber em, le habla muchas veces a un discípulo y le va enseñando, como si nos hablara a nosotros, cómo hacer, cómo hacerlo. Va guiando el maestro. Luego, otro clásico, las moradas de Teresa, ¿no? Las moradas del castillo interior. Aquí iremos recorriendo también los puntos más importantes de este justamente recorrido que nos plantea Teresa hacia ese rey que está en el medio, en el centro del castillo, ¿no? Y esta metáfora de los distintos espacios intermedios del castillo nos lleva a entender cómo acercarnos a esa profundidad que nos habita, ¿no? Que es Dios. Ahí la tenemos a Teresa, otro clásico, que a veces también le tenemos miedo por un poco por la manera que tiene de hablar, ese castellano antiguo. Y sin embargo, cuando uno se hace a esa lectura, empieza a disfrutar de esto. Luego, San Juan de la Cruz, quien no lo conoce, en este caso vamos a trabajar La noche oscura del alma, La noche oscura. Esto es una poesía, una poesía. Y la poesía tiene la virtud de que dice sin decir. O sea, no nos explica, sino que simplemente se expresa. La poesía nos cuenta desde el corazón. Es como cuando leemos el Cantar de los Cantares o textos así. Así que va a ser otra clase de abordaje, ¿no? Aquí el propio San Juan de la Cruz, cuando las monjas de cierto convento le pidieron que él explicara, él dijo, bueno, voy a intentar explicar mis propios versos. Y les aclaró, les advirtió, lo que yo les explico no es lo que puse, ¿no? Pero bueno, trataré. Así que quedémonos con que leer sus versos de primera mano y meditarlos va a ser la cosa más profunda. Luego, relatos de un peregrino ruso a su maestro espiritual. Este es un clásico de la espiritualidad oriental y nos va a hablar de los devenires de un peregrino anónimo que va a andar por ahí, por las zonas de Rusia, acompañado por su Filocalia, que es un texto que va a reunir a distintos místicos desde el siglo IV al XIV. Él lleva ese librito, lo va leyendo, va repitiendo la oración de Jesús y nos cuenta en primera persona, aquí por ejemplo nos dice cómo la repite, Señor Jesucristo, ¿no? Con la respiración. Em, entonces, este libro también es muy como vivencial, es un libro que nos habla como si fuera un amigo nuestro que nos está contando, no como un maestro. Por lo tanto, eh, es como que baja muy a tierra, porque nos cuenta, es una narrativa, nos cuenta sus devenires cotidianos, no nos está enseñando, nos dice lo que le pasó, que es lo que nos pasa a nosotros también. Eh, Miguel de Molinos, otro gran clásico español, que tuvo un final mucho más triste que Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz,
que ellos sí lograron salvarse de la Inquisición. Bueno, no le fue tan bien a Miguel de Molinos, pero es un grande en estos temas de la mística. Así que Miguel de Molinos, por un libro que tiene un nombre larguísimo, que nunca me lo acuerdo, que aquí Marco nos lo puso, Guía espiritual que desembaraza el alma y sigue. Es un título largo. Entonces, él nos va a contar, hablando al estilo de San Juan de la Cruz y Teresa Dávila, bien todo el tiempo haciendo insistencia eh, en no quedarse con lo que se ve, no quedarse con los pensamientos, sino ir siempre más allá, más allá, ¿no? Entonces, también aquí podemos leer capítulos interesantes y trabajar su pensamiento. Todo esto nos va a servir para ir hilando, hilando cosas. Luego, un clásico de clásicos que es uno de los preferidos de Pablo Dors, de los Amigos del Desierto, que es Escritos Espirituales de Charles de Foucault o Carlos de Foucault. Bueno, sabemos que Carlos de Foucault, Charles de Foucault, era un francés de una vida como San Francisco de Asís o como San Agustín, bastante controversial, y luego entró a la fe, se fue al Sahara, que ahí es donde acabó sus días, y ahí encontró una espiritualidad muy sencilla y a la vez muy profunda. Entonces, nos va a hablar, lo interesante de Charles de Foucault es que habla de una manera como un hermanito pequeño, como alguien que habla mucho desde el corazón, no desde la cabeza, no desde la erudición tampoco. Entonces, trabaja muchos versos bíblicos que él va desarrollando, pero con esta sencillez y a la vez profundidad, que es la cuestión. Así que ahí tenemos. Luego tenemos a Simone Weil, que era una filósofa francesa de origen judío, pero que en el final de sus días se acercó al cristianismo, murió de tuberculosis, vivió a caballo entre las dos guerras mundiales. Fue una gran activista. Camus, el gran Camus, dijo que ella era una grande justamente, y aquí nos va a hablar de muchos temas místicos, ¿no? De la mística. Este libro se llama La gravedad y la gracia, ¿no? Nos va a hablar de la gracia divina, del amor, ¿no? Acá vemos en el índice, em, nos habla de la cruz, la violencia, el mal, el amor, las ilusiones, el yo, ¿no? La desaparición, todo. Muy interesante, muy interesante. Luego tenemos a Thomas Merton, uno de estos grandes benedictinos que fueron llevando, hicieron esa conexión entre, en este caso, China, Japón y Occidente, y ellos trajeron el Zen, el budismo Zen, la meditación Zen a Occidente, a los conventos y monasterios. Así que él es uno de estos primeros, junto con Thomas Keating, John Maine, que traen este abordaje meditativo, meditación sentada, muy al estilo oriental, como hoy se practica la contemplación cristiana, y resulta muy renovador, trabajando también con la oración de Jesús. Así que Thomas Merton, mucho más cerca de nuestro tiempo, muy de nuestra época, con un léxico que ya entendemos, que ya se conecta con nosotros, porque hasta Simone Weil, dentro de todo, vivió en una época de guerras mundiales, más alejada de nosotros. Thomas Merton, más cercano. Luego tenemos a Yalix, Franz Yalix, otro de los preferidos de Pablo Dors, en su libro Ejercicios de Contemplación. Bueno, Yalix es otro que es como Charles de Foucault, tiene esa simpleza. Aquí son ejercicios que él le da a un grupo de estudiantes de espiritualidad, y él tiene esa simpleza de lo cotidiano, del diálogo, de no imponer nada, sino de ir interaccionando justamente con el otro. Así que acá, hasta con diálogos puestos con nombres, Bárbara, Andrés, ¿no? Félix, él lo que busca es que nos sintamos identificados, que seamos nosotros mismos esos, María, Félix, Martín, ¿no? Y a la vez nos está enseñando, nos está contando grandes cosas. Pero él tenía la virtud de utilizar la vivencia de cada cual en lugar de imponerle una enseñanza. O sea, primero dialogar, y en el diálogo ir descubriendo qué era lo que hacía falta, qué espacios hacía falta llenar, no intentar llenar lo que no hacía falta llenar. Así que aquí nos va a enseñar eso, nos va a enseñar humanidad, nos va a hablar también
de la oración, la meditación, la contemplación, de todas estas cosas, eh, pero, como digo, con este toque humano, Yalix. tan clásico de Yalix. Entonces, luego este PDF lo suministraremos para que cada cual también lo pueda profundizar y leer. Va a haber un formulario aquí. Estas clases las vamos a hacer a través de Zoom, de la plataforma Zoom. Vamos a hacerlo así de forma virtual para que cualquiera que esté en cualquier parte del mundo lo pueda hacer. Em, y aquí, bueno, hay una pequeña reseña de quién soy yo por si no me conocen. Eh, Normalmente suelo dar clases sobre temas que tienen que ver con la teología, con la filosofía, con la psicología y suelo dar anualmente formaciones o clases para los amigos del desierto, donde hemos ya trabajado muchos temas como Cristo como arquetipo, hemos trabajado el monacato, la historia del monacato, hemos trabajado las cartas paulinas, hemos trabajado místicos a lo largo de la historia, hemos trabajado también personajes del Antiguo Testamento, y ahora mismo estamos trabajando o cursando la filocalia. Así que esta es la propuesta. Es una propuesta para que nuestra vida espiritual se vuelva más profunda, no a través de nada extraordinario, sino a través de algo muy simple y ordinario, que es apelar a lo que está escrito. Es decir, no solo las experiencias, que sí son muy valiosas, sino también lo que está reflejado, tanto en la escritura misma como en los escritos de los místicos. Así que los invito a que si quieren participar, si les gusta esta idea, que se comuniquen conmigo, que lo hagan saber, que me lo hagan saber. Aquí abajo están los datos. Me pueden buscar en las redes sociales. Yo estoy me pueden buscar por Facebook como Pablo Veloso. Me pueden buscar, estoy en Twitter también, aunque ahí no estoy presente. Este es mi teléfono, 695923178 con el prefijo de 34, sobre todo si alguien está fuera de España. Em, o si no, también escribirme un correo aquí, correo pablojorgeveloso@gmail.com. Me escriben por ahí y poquito a poco vamos armando entonces los grupos y vamos a hacer unas, digamos, conversaciones, unas charlas para contar un poco más, resolver dudas y luego ya armamos los grupos que serían grupos de cada uno de estos tres núcleos, de estos tres elementos. Escritura, el recorrido del Emir Sola, que es el largo de los místicos, un recorrido más fundamentado en los personajes más destacados, a- y podemos hacerlo simultáneamente. Hay quien dirá me gustan los tres, hay quien dirá me gusta uno, hay quien dirá me gusta dos. Así que yo creo que es una oportunidad genial porque alimenta el espíritu. Yo diariamente leo a todos estos autores, estos y otros, y, y siempre me están como, es como que cuando uno está haciendo solamente experiencias, puede que esas experiencias poco a poco se vayan como volviendo monótonas y como durmiendo. Entonces la escritura y la experiencia de los místicos escrita es como que nos renueva el interés, nos despierta. Es como cuando uno ve un catálogo de, del supermercado, por ejemplo, que uno no estaba interesado en nada en particular y lo ve y se empieza a interesar, ¿no? Uno pensó que ya estaba aburrido de esas cosas, lo ve y quiere, no sé, una mesa. Bueno, de la misma manera, cuando uno lee la escritura, descubre cosas, te pone a pensar, te pone a sentir otras cosas. Y entonces, a veces, una vida espiritual que estaba un poco apelmazada, aplastada, se vuelve a reactivar. Así que vamos a volver aquí a la imagen. Volvamos por aquí. Aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias a todos por este tiempo. Ya saben, cualquier cosa me escriben. Lo más fácil es el correo quizá, pablojorgeveloso@gmail.com. Y muchísimas gracias y espero verlos a todos pronto. Un abrazo.